video anterior explicamos brevemente algunos conceptos relacionados con una de las grandes religiones de la India, que es el jainismo, y explicamos la gran cantidad de literatura sagrada que tiene esta religión. En el video presente vamos a pasar del aspecto histórico al filosófico y examinaremos la doctrina jainista. Como siempre, nos vamos a regir por un libro llamado Las 7 grandes religiones de la filósofa inglesa Anna Besant. Como ya hemos dicho, ella fue directora de la Sociedad Teosófica durante 30 años y de sus explicaciones y conversaciones y discursos se publicaron más de 300 libros. La Sociedad Teosófica fue fundada por la señora Helena Blavatsky, que escribió muchos libros, el principal de los cuales es La Doctrina Secreta, donde ella da las claves para decodificar los libros sagrados de todas las religiones. Pues todas las religiones tienen una base común, que es el hinduismo, y los libros sagrados son simbólicos, están encriptados. Y las principales claves son la cosmológica, la antropológica, la numerológica, etcétera, etcétera. Pero volviendo al objetivo de nuestra charla, miremos lo que dice la ya mencionada Helena Blavatsky sobre el jainismo. Y dice: ellos admiten dos principios creados y eternos, raíz y origen de todo cuanto existe, que son Jiva y Dravya. Jiva es el Atma, la conciencia pura, el conocimiento, el conocedor. Cuando Jiva se sobrepone a Avidya, o sea, la ignorancia, conoce que por su propia naturaleza es la pura conciencia y se manifiesta como el conocedor de cuanto existe. Y Dravya, o sea, la sustancia, es lo cognoscible en oposición al conocedor, pero Dravya es inseparable de Guna, o sea, la cualidad, o sea, la modalidad. Y aunque todas estas ideas no sean familiares, hemos de considerarlas una tras otra. Ella dice: la sustancia es el sustrato de las cualidades que a su vez son inherentes a una substancia, pero la característica del desenvolvimiento de las cosas es que las cualidades no sean inherentes a ninguna sustancia. Así pues, las 6 categorías de sustancias son dharma, adharma, espacio, tiempo, materia y alma, que en conjunto constituyen este mundo, según enseñaron los Yajnas, o sea, los poseedores de la óptima ciencia. He aquí el fundamento de cuanto existe, o sea, del samsara, de la rueda de las encarnaciones. De esta forma, el conocedor y el objeto de conocimiento, así que Jiva y Dravya son las cualidades, las modalidades, y esto lo es todo. De este par de principios dimanan numerosas deducciones, en cuyo pormenor no nos consiente entrar el tiempo, si bien puede indicarnos la inferida de uno de los libros de los jainos, que os pondrá de manifiesto una modalidad mental muy frecuente entre los indios. Dicen que de toda cosa puede afirmar que es, que no es, y que es y no es, y pone por caso un objeto tan vulgar, un jarro doméstico. Si pensamos en el jarro antes de fabricarlo y lo concebimos como modalidad de la sustancia, diremos que no es. Pero si lo concebimos como sustancia, que es la Dravya, existente siempre, sería eterno. Decimos que es. Pero también podemos representárnoslo a la vez como sustancia y forma, es decir, que es y que no es. Este modo de razonar nos es muy familiar y centenares de ejemplos hay de este concepto del universo visible, que tal vez fatigue al hombre vulgar, pero que es necesario e instructivo para el metafísico, para el filósofo. Y agrega la señora Besant: veamos ahora cómo se actúa el desenvolvimiento de Jiva. Afirman los jainos
que Jiva evoluciona por la reencarnación y el karma, que también no son ideas muy familiares, y afirman el universo está poblado de diversas criaturas existentes en las reencarnaciones, nacidas de familias y castas distintas, por cometido varias acciones, y según sean estas, así van unas veces al mundo de los dioses, otras veces al infierno, y algunas veces se convierten en asuras. Así es que no repugnan la reencarnación los seres vivientes que sin cesar nacen y renacen por culpa de sus malas o buenas acciones. También la enseña el jainismo, en coincidencia con el Bhagavad Gita de la India, que a la criatura humana la precipitan sus malas acciones, que por la mezcla del bien con el mal renace en cuerpo humano, y que por la purificación se convierte en algo más elevado, o sea, un deva. Según los jainos, pues, el jiva empieza a desatarse de las ligaduras de la acción después de innumerables renacimientos y experiencias. Dicen que hay 3 joyas, semejantes a los 3 runas de los budistas. Conviene saber la verdadera ciencia, la verdadera fe y la verdadera conducta. Así que los ascetas añaden a estas 3 joyas el verdadero camino, esto es, el camino que conduce a la liberación final. Así pues, por la verdadera ciencia, la verdadera fe y la verdadera conducta, evoluciona el jiva, añadiendo en la última etapa las austeridades que por fin le liberan del yugo de los renacimientos. La verdadera ciencia, pues, es según los jainos lo mismo que acabo de deciros respecto del samsara, de las reencarnaciones, con más la diferencia entre jiva y dravya. Las 6 categorías de sustancias son dharma, adharma, espacio, tiempo, materia y alma. Es preciso conocer también las 9 verdades, que son espíritu, cosas inanimadas, ligadura kármica del alma, mérito, demérito, propensión o lubricidad al pecado, posibilidad de vencer el asrava por medio de la vigilancia y la liberación final. He aquí las 4 verdades. Así que la verdadera conducta, saraga, unida al deseo, lleva al devachan, que es el cielo, y sin deseo convierte en deva, o bien impele hacia la soberanía de los devas, de los asuras, de los hombres, pero de manera alguna a la liberación final. Así que si observamos el progreso de jiva, lo veremos rechazando la ilusión, el deseo, el odio y por consiguiente sus opuestos, pues no es posible rechazar unos sin otros. Finalmente jiva se purifica de todo mal, se perfecciona y llega a ser omnisciente, omnipotente y omnipresente, es decir, que se convierte en pura conciencia, como espejo en que se refleja el universo y con facultades sensorias, aunque desprovisto de sentidos. Entonces es pura conciencia, el conocedor, el supremo. Tales son sucintamente expuestas las ideas filosóficas de los jainos, que sin escrúpulo se puede admitir todo hinduista, pues no varían los conceptos, sino las formas de expresar las mismas verdades. Detengámonos algo más en la verdadera conducta, por el interés que despiertan en este punto las prácticas jainistas, pues muchas de sus reglas de conducta son de suma prudencia en lo relativo a la vida seglar. Clasifíquense los jainos en 2 grandes grupos, laicos y ascetas, con reglas de conducta cuya diferencia estriba en que los laicos, que son los yatis, viven según el más perfecto estado que los shabadakas y se preparan para alcanzarlo en existencias futuras. Los laicos, sin embargo, están sujetos hasta cierto punto a los mismos votos de los yatis. Por ejemplo, el voto de brahmacharya, o sea, de castidad, exige del yati el celibato absoluto, pero al laico solo le obliga a la templanza y castidad propias de un hombre de bien. Así podemos decir que los 5 votos son absolutos en el asceta y relativos en el seglar, y regulan la vida del jaino
hasta el punto de que por lo concerniente a la inocencia, o sea, el respeto de los seres vivientes, parece tocar los extremos del rigor lindantes con el absurdo, pero considera la vida de un hito tan apreciable como la de un ser humano. Pero bien pueden perdonarse estas exageraciones del jainismo en consideración a los crueles excesos que toleran otras religiones. Los occidentales tal vez se rían de que el yati tenga constantemente un tapabocas, un lienzo aplicado a la boca para no aspirar cosa viva, y de que beba siempre agua hervida y filtrada, pero la risa que a esto mueva estará compensada por el amor de su motivo. Escuchar las palabras de una jinda que ojalá sirviese de regla de conducta a los hombres. Dicen así: el venerable uno ha dicho, tal como mi dolor cuando me hieren y golpean con puño, palo o piedra, cuando me torturan y queman y me matan, y aunque solo me arranquen un cabello, así es el dolor que siente todo ser vivo cuando le dañan como a mí. Por esta razón no debemos maltratar, ni golpear, herir o matar a los seres vivos de cualquier especie. Y en verdad os digo que los arhats y bhagavad del pasado, del presente y del porvenir declararon, declaran y declararán la misma cosa, diciendo: no maltratéis, no caséis, no torturéis, ni matéis a ningún ser viviente. Los hombres sabios que conocen todas las cosas enseñaron esta ley constante y perpetua, eterna y verdadera. Si todos siguiéramos esta regla, cuán diferente fuese la India, y cuán diferente sería el mundo. Ya no más empleo ni maltrato de animales, ya no más criaturas en lucha y sufrimiento. Por mi parte, miro con simpatía las exageraciones del jainismo, porque se fundan en la nobleza y en la compasión, y desearía que este sentimiento de amor, exento de exageraciones, llenará los corazones de indios, de cualquier que fuese su religión. Veamos además la rigurosa prohibición de las bebidas alcohólicas y drogas estimulantes, como el tabaco, el opio, el hachís, incluso la miel y la manteca, a causa de su procedencia animal. En cuanto a la vida cotidiana de los laicos, está regulada minuciosamente. Dicen lo siguiente: debe levantarse muy temprano, recitar en voz baja los mantras, llevando la cuenta con los dedos. Después debe preguntarse: ¿quién soy? ¿Quién es mi Istadeva? ¿Quién es mi Gurudeva? ¿Cuál es mi religión? ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? Y así ha de empezar diariamente su vida por un cuidadoso examen de conciencia. Luego ha de pasar el laico en los titankar y hacer ciertos votos peculiares del jainismo y muy dignos de alabanza por el provecho de que llegan a la vida práctica. Se relacionan con objetos que aparentemente no tienen importancia, como por ejemplo el voto de sentarse tantas veces y no más durante el día, o bien abstenerse en toda una semana de cual o tal legumbre, o también guardar una diaria de silencio durante un mes. El objeto de semejantes votos, según declaran de un jaino, es que el hombre mantenga sin cesar la conciencia de sí mismo y nunca pierda el dominio sobre su cuerpo. Desde niños aprenden los jainos a cumplir esta clase de votos, como resultado de contener la ligereza, refrenar el atolondramiento y corregir la imprudencia, que constituye una de las mayores plagas de la vida humana. El niño, pues, si educado, es prudente, siempre piensa antes de hablar o obrar. Su cuerpo está acostumbrado a posponer y no anteponerse al espíritu, como sucede con frecuencia. ¿Cuántas veces decimos: si lo hubiera pensado, no hubiese hecho tal cosa; si hubiera reflexionado, no hubiese procedido de tal modo? Así que, de meditar un instante, no dijera tales palabras ofensivas, ni cometido tales acciones feas. Pues bien, si desde niños nos acostumbramos a pensar lo que hemos de decir y a no hacer nada sin también pensarlo de antemano, veremos cómo dócilmente aprenderá el cuerpo a obedecer al espíritu
hasta disipar sin esfuerzo ni lucha el atolondramiento y la ligereza. No hay necesidad de advertir que los votos de la asceta son mucho más severos que los del laico. El ayuno es rigurosísimo y está cuidadosamente reglamentado en los libros disciplinarios. Así resulta que por lo general son los laicos de carácter tranquilo, digno, reservado, dueños de sí mismos. Entre los yatis, o sea los ascetas jainos de la secta de los esvetambaras, se cuentan indistintamente hombres y mujeres sujetos a la misma estrechez de vida, pero los digambaras no admiten en las prácticas ascéticas al sexo femenino porque tienen de la mujer un concepto poco lisonjero. Los ascetas renuncian a sus bienes, viven de limosnas, pero no pueden renunciar al cuerpo, sin él no les fuera posible alcanzar la liberación, ni al gurú o maestro, sin cuyas enseñanzas no les fuera posible recorrer el sendero tan angosto como filo de navaja barbera, ni a la disciplina, cuyos efectos facilitan el progreso, ni al estudio de los sutras, que también son necesarios a la evolución del hombre. Excepto el cuerpo, el gurú, la disciplina y el estudio, nada hay que la asceta pueda tener por suyo. Dice un maestro al tratar a los deberes de la asceta: no hablemos sin que se le pregunte, y al responder diga siempre verdad, no dé rienda suelta a la cólera, ni muéstrese indiferente a los sucesos prósperos o adversos. Subyuga el yo, porque el yo es difícil de subyugar, y si subyuga el yo, será feliz en este mundo y en el otro. Las mujeres ascetas están obligadas, además de visitar los hogares jainos con encargo de que las mujeres laicas de todo estado y condición reciban la debida educación. Este punto es de grandísima importancia para los jainos y me parece que podría servir de ejemplo a los hinduistas a fin de educar a sus esposas e hijas por medio de los ascetas de su propia confesión, sin detrimento de la fe religiosa y sin necesidad de sufrir ajenas intrusiones. Así que no hay profesión más noble que la de la enseñanza, y esta mejora sería en extremo ventajosa para el hinduismo. Y pregunta la señora Bisan: ¿cuál ha de ser la muerte asceta? Dejarse morir de hambre. Responde: sin esperar que le toque la muerte. Cuando advierta que ya no puede progresar en su actual cuerpo, debe desembarazarse de él, privándole del sustento. He aquí pues, sucinta e imparcialmente resumida, una religión muy noble y grande que en rigor coincide con los principales puntos del hinduismo, de modo que en la India septentrional los vaisyas, jainos, se relacionan socialmente y con ciertos matrimonios con los vaisyas hinduistas, no considerándose de distinta religión. Asimismo, en el internado de los colegios hinduistas hay alumnos jainos que conviven con sus condiscípulos y cooperan de esta suerte a dilatar más y más los dominios del amor y la fraternidad. Ayer hablé de nacionalidades por constituir y hoy os he recordado que la nación india ha de constituirse con hombres de diversas religiones. Ninguna dificultad pondrán a ello los jainos si se exceptúan los mojigatos intransigentes, cuyo número irá disminuyendo hasta extinguirse ante la creciente influencia de los hombres verdaderamente religiosos y sagaces del jainismo. Todos en el seno de nuestra propia religión hemos de enseñar el amor, no el odio. Hemos de insistir en los puntos que nos unen y no en los que nos separan. Y pues ninguno de nosotros pronuncia en su vida diaria palabras ofensivas contra cualquier religión, antes al contrario, que tenga palabras de amor para todas. Porque al proceder así, no solo serviremos a Dios, sino también al hombre, no solo a la religión, sino a la patria india, pues todos sois indos, todos sois hijos de la India y todos habréis de formar parte de la futura nación índica. Esforcémonos, por lo tanto, hermanos míos, en contribuir con todas nuestras fuerzas a la erección del edificio, aunque no sea más que arrancando una modesta piedrecita de amor al grandioso monumento de la fraternidad.
que ninguno de quienes ostentan el nombre de teósofos, de devotos de la sabiduría divina, pronuncie palabra alguna contra cualquier religión dada por Dios a los hombres, pues si a todas proceden de Dios y todas han de volver a Dios, porque debemos de pelearnos en el camino. Este pues es un breve resumen de las principales verdades de una de las religiones más importantes de la India.